No, ¿verdad? Porque si la salvación fue un regalo que recibimos de parte de Dios, Él nos dio su salvación, Él nos regaló su vida eterna, nos ha dado su Santo Espíritu, hizo válido ese sacrificio de Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados, y fue un regalo por gracia. Entonces no fue algo que nos ganamos, entonces no se pierde, ¿cierto? Porque si usted recibe un regalo, no se lo van a quitar, y mucho menos Dios, ¿verdad? Entonces, el concepto realmente que dice la Escritura es ocuparnos en nuestra salvación. Es de eso lo que se trata, y por eso es importante que nosotros conozcamos el contexto de dónde fue dada ese enunciado. Y para eso tenemos que mirar Filipenses, porque está escrito es en Filipenses. Entonces tenemos que mirar cuál es el contexto de la carta a los Filipenses. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses? Estaba en la cárcel, ¿no? Y es interesante que dice que la carta a los Filipenses es una de las cartas que más nos habla del gozo. Y lo interesante es que estando precisamente Pablo en la cárcel, manda que seamos gozosos. Y vamos a mirar que en medio de la prueba y de la dificultad. Ahora, es importante que tengamos en cuenta dos puntos que resaltan en la carta. Primero, Pablo informa a los cristianos de Filipos sobre el progreso del Evangelio. También es una carta donde el apóstol Pablo está dando las gracias a los hermanos filipenses, porque cuando Pablo estuvo en necesidad, los hermanos filipenses recogieron una ofrenda y se la enviaron. Y le enviaron ofrenda a Pablo no solamente una vez, sino cuando veían que Pablo estaba en necesidad, le enviaban una ofrenda. Eso nos habla ya mucho de cómo, qué relación había entre esta iglesia y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que era una relación muy estrecha entre el apóstol Pablo y la iglesia. También en la carta, Pablo ante todo le dice a los cristianos que deben vivir de acuerdo al Evangelio. Y no solo se ve en esta carta, realmente esto siempre sucede en los escritos del apóstol Pablo. Primero muestra lo que es la grandeza de la salvación, toda la obra del Señor Jesucristo, y luego como resultado dice, por el hecho de que fuimos amados, entonces al responder a su amor, vivimos de esta manera. Y de eso es lo que se trata. Ahora, Pablo les recomienda especialmente a los hermanos en esta carta la armonía y la humildad. Son puntos importantes para que tengamos en cuenta. Armonía y humildad. Como fundamento de esa acción cristiana es la unión con Cristo. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida depende precisamente de la obra que Cristo ha realizado, está realizando y continuará realizando en cada uno de nosotros. ¿Se ven ustedes así? ¿De que Dios está actuando en ustedes? De eso se trata. Estamos viendo esta carta para personas que ya han creído en Cristo Jesús. O los que quieren creer. Si alguno no ha creído, es el momento de que diga, ¿de qué se trata esto, Señor? ¿Quién eres tú? Ayúdame a creer. Porque cuando yo creo, se empieza a hacer evidente lo que sucede en nuestra vida. Así que vayamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a comenzar en Filipenses capítulo 2. El primer himno que cantamos nos habla de esta actitud de Cristo Jesús. Es uno de los salmos y de los himnos más hermosos que hay en las Escrituras. La actitud de Cristo. Y estábamos cantando precisamente qué fue lo que Cristo hizo, ¿cierto? En la primera canción. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo.
y estábamos cantando todo lo que la Escritura dice. Por eso, en Filipenses 2, 3, 4, nos habla de no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. ¿Por qué? ¿A quién debemos seguir? Dice la Escritura que la actitud que debemos tener es la de ¿quién? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el contexto. La actitud de Cristo fue una actitud ¿de qué? De humildad, de despojo y de entrega. ¿Y por quién lo hizo? ¿Por él mismo? Por toda la humanidad. Entonces, esto se trata de esa relación personal con Dios a la que Él nos invita y también de cómo estamos tratándonos entre nosotros y cómo nosotros también tratamos a las personas afuera, porque a todos debemos verlos con los mismos ojos. Personas hechas a imagen y semejanza de Dios que merecen dignidad, que merecen respeto. Es así como las debo ver. Y Cristo, dice, se entregó. Hubo humildad, hubo despojo en Él. Es a eso a lo que Él nos llama. Realmente la vida cristiana y la santidad tiene que ver en mi vida diaria, en mis relaciones con los demás, con todo el mundo, aún con la persona que esté en la calle. Porque es a eso a lo que Dios nos llama. El sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad. Muy bien. Por eso entonces, en Filipenses 2, 5 al 8 dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa misma actitud es lo que dice el apóstol que debe estar en nosotros. Ahora, vayamos un momentico a Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar mirando Filipenses de un lado para otro, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27 dice: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él quiere que nosotros seamos, o que le está diciendo a los filipenses, yo quiero que ustedes sean como, fieles, que así como cuando yo estoy presente, y ustedes se comportan de cierta manera, ¿cómo se deben comportar cuando yo no estoy? De la misma manera, ¿cierto? Dice, con esa misma fidelidad, con esa misma entrega. Y por eso él dice, si voy a verlos o si no voy. Está hablando también de lo que hacemos en privado, de aquello que hacemos y lo que somos cuando no nos está viendo nadie, cuando no está ni el policía, ni el que tiene que estar a cargo de las cosas, sino esto se trata realmente de una relación íntima, personal con Dios en lo privado, en lo secreto. Y por eso entonces partimos de una vida privada y estamos poniendo el fundamento para el tema. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Cómo cuidar la salvación? Dijimos no es muy correcto porque la salvación ahí está dada, está asegurada, pero ¿cómo ocuparnos de la salvación? Y comienza y arranca de esa vida privada.
de esa vida personal que tengo con el Señor. En Lucas nos dice que no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, que lo que hacemos en secreto se va a notar en público. Eso es tener una vida privada personal con Dios. ¿Y quién es el que nos invita a eso? Dios mismo. Él hizo esa obra por nosotros. Así que por eso es que estamos poniendo este fundamento. Primero que todo, seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, tener una vida privada con Él. Ahora, cuando hablamos y la Escritura nos dice en Filipenses 2:12, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿A qué nos referimos cuando decimos temor y temblor? ¿A miedo? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos dice con temor y temblor? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, respeto, reverencia, ¿cierto? Teniendo esa seguridad y confianza de ese amor de Dios, de la obra que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Y por eso la Escritura nos dice, donde hay amor, no hay temor, porque el amor que hace, echa fuera el temor. No es por temor. Al contrario, es una respuesta gozosa de amor al conocer quién es nuestro Señor, quién es el que está obrando en nuestra vida y todo lo que Él está haciendo. Entonces, ese es el fundamento sobre lo que vamos a ver unos puntos, que quiero que estemos en estos puntos. Lo primero que dice, siguiendo leyendo, dice, pues Dios, dice, cuiden vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice que la Escritura, pues Dios es el que produce en ustedes tanto que el querer como el hacer, dice, para que se cumpla su buena voluntad. Dios habla hoy, dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¿Quién hace la obra? ¿Quién nos invita? ¿Quién nos incluye? ¿Y quién pone en nosotros ese deseo para estar con Él y hacer las obras de Él? Y aquí está lo que ya dijimos. Cuando tenemos esa actitud de humildad, de dependencia al Señor, de estar conectados con Él, Él a través de su Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando decimos Él es el que hace la obra, ¿qué escrituras vienen a nuestra mente? Filipenses 1:6. Nuevamente estamos en Filipenses. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que está realmente interesado en que en nosotros se realice lo que Dios quiere? ¿Quién? Dios. Él está interesado, a veces mucho más interesado que nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros nos descuidamos, andamos por ahí a veces dando vueltas y Él es el que está pendiente de que estemos nosotros cuidando o estando ocupados de esa salvación con temor y temblor. Y cuando decimos de la salvación es vivir en esa relación con el Señor, en esa realidad de una manera plena, porque ya somos salvos, ¿cierto? Ya fuimos redimidos, fuimos perdonados. Ya sabemos que no es por obra, ya esto está dada la salvación. Ahora se trata de que yo vivo a plenitud esa realidad de lo que soy. Ahora seguimos mirando. Y también hay otra escritura en Hebreos 12:2. El Señor dice, pongamos los ojos en Jesús. Él es el que iniciador y también ¿qué? Perfeccionador o consumador de la fe. ¿Será que Dios realmente está interesado? Claro que sí, en actuar en nosotros su palabra. También en Efesios 2:10
nos dice, cuando dice aquí, nosotros fuimos, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A qué fuimos llamados? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿En qué quiere Él que estemos involucrados? ¿En qué? ¿En que seamos religiosos? ¿En que vayamos a la iglesia o hagamos largas oraciones, hagamos largos ayunos? ¿En qué quiere el Señor? ¿En qué nos quiere involucrar? ¿Cuál es ese hacer por su buena voluntad? ¿En qué? Muy bien. ¿Y cuál es su obra? En su obra, en alcanzar a otros con el Evangelio, no solamente con la palabra, sino con nuestros actos. Porque no se trata de hablar muy bonito, muchos hablan bonito, se trata es de lo que actuamos. Y por eso dice la Escritura, y debemos tener la seguridad, creerle al Señor, que es Él el que produce en nosotros ese hacer, ir a involucrarnos con la gente, ir y servir, movernos de nuestra comunidad, ir y visitar al que está enfermo, ir y atender al que se cayó, ir y ayudar. Es Dios el que nos involucra y por eso cada uno de nosotros somos parte de una comunidad. Y lo lindo es que el Señor lo dice. En Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Esas buenas obras son para qué? Para glorificar al Señor. Porque ya sabemos que somos salvos. Es para alabar al Señor, es para adorar al Señor. A veces creemos y tenemos el concepto de que adoración y alabanza y ese estar con Cristo es solamente en las disciplinas espirituales. No. Las disciplinas espirituales me ayudan a estar en esa relación con Dios, pero mi actuar y ese involucrarme en las obras, en esas buenas obras, para glorificar al Señor, para que muchos más conozcan de Él. ¿Y dónde comienza eso? En la casa, ¿cierto? ¿A quiénes servimos? Porque hay gente muy especializada en servir a otros. ¿Y cómo está su casa? Somos especialistas en atender a otros. Héctor me dice, no, cuando llegan las visitas, aquí uno las atiende bien, y la familia, y todo, pero aquí entre nosotros. Somos nosotros, en las familias, en el núcleo familiar, con los hijos, con los padres, con los abuelos, que comienza esas buenas obras, y son buenas obras de amor, que Dios es el que pone en nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto para tener cuidado o para nosotros tener esa salvación, ¿cómo es que dice la Escritura? Para ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cuál es el primer punto? ¿Dios qué? Produce el querer como el hacer. ¿Lo creemos? Ahora yo quiero que medite usted un momentico. Porque a medida que vamos a ir viendo los pasos, miremos nuestra vida. Tomemos este momento. ¿Estamos creyendo y viviendo esa realidad de que Dios produce en usted ese querer como el hacer? ¿Cómo está su relación con Dios? Piense un momento, cierre sus ojos y piense cómo está. ¿Estoy dependiendo de Dios? ¿Estoy en humildad con Él? Diciéndole, Señor, te necesito, ayúdame. ¿Estoy viendo la obra de Dios en mi vida? De eso se trata, hermanos. Entonces, primer punto, que veamos, pidámosle a Dios, si no lo hemos visto. Ayúdame a verte. ¿Cómo estás actuando en mi vida, cierto? Entonces, primer punto, Dios produce ¿qué? El querer como el hacer en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Muy bien, segundo punto. Seguimos en Filipenses 14:15. Dice, haced todo
sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien. ¿El segundo punto cuál es? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Segundo punto, hacer las cosas sin murmuraciones. Pregunta, ¿qué es murmurar? ¿Qué se imaginan ustedes que es murmurar? El diccionario dice, pónganle atención a lo que dice, hablar en voz muy baja. Y muy interesante esa forma, ¿no? Hablar en voz muy baja. Cuando usted habla en voz muy baja es porque no queremos que los demás se enteren, pero sí queremos decir algo. Dice hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Ahora, lo interesante es que esa queja y ese disgusto no se le dice a la persona con la que yo estoy disgustada, ¿cierto? Entonces, por eso hablo pasito, que no me oigan. ¿Sí? Eso es murmurar. Y la Escritura nos dice, para ocuparse de la salvación con temor y temblor, por favor no murmuremos. Que eso no sea lo que suceda en nuestra vida. ¿Sí? También dice hablar mal de una persona que no está presente. Y bueno, son hábitos que adquirimos y tenemos que lidiar con eso. ¿Por qué? ¿Contra qué atenta el murmurar? ¿Contra qué o contra quién atenta el murmurar? Mis relaciones. Y ya dijimos, el ejemplo y el fundamento es el ejemplo de Cristo, que se humilló, se despojó, se sacrificó por nosotros. Cuando entramos a esa relación con Cristo, entramos en esa misma actitud por los demás. Murmurar es pecar contra Dios. A Dios no le agrada la murmuración. Hay muchos ejemplos en la Biblia con respecto a la murmuración. Es una obra de la carne. Se define también como susurrar, debatir una cuestión en tono tan bajo que parece un murmullo. Es quejarse, es difamar a alguien. En el lenguaje hebreo, uno de sus significados la define como queja e informe malvado. ¿Malvado por qué? Porque no está yendo a la persona que es y está dañando el nombre de una persona, ¿cierto? Y en el griego el vocablo se usa de calumnia secreta. Eso es, en griego y en hebreo, más lo que nos dice, y al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque daña relaciones. Si vienen y me hablan así, pasito, de un hermano, ¿cómo creen que yo después lo voy a ver? Ya lo voy a ver con sospecha, ¿cierto? No lo voy a ver igual. Y la Escritura se trata de que nosotros aprendamos a ser valientes y hablemos con la persona directamente, con quien tengo el disgusto, o con el que me hizo la zancadilla, o de pronto la injusticia. Se trata de eso, pero eso se aplica a todas las áreas de la vida, en la familia. Eso es aprender a ser asertivos, decir la verdad en amor. ¿Por qué ustedes creen que murmuramos? Porque eso es algo de todos. Aquí nada, no se escapa ninguno, como dice el que esté libre de pecado. No, aquí todos estamos precisamente cuidando, estamos ocupándonos de nuestra salvación. ¿Por qué creen que nosotros murmuramos? ¿Por qué creen? Porque guardamos cositas en el corazón y nos vamos amargando. Cuando cuando estemos murmurando y nos pillemos en eso, brutos, estoy amargado o resentido o algo me pasa con esta persona y tengo que ser valiente. El Señor dice que Él es el que produce el querer como el hacer. Y nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese poder para ir y hablar y solucionar el asunto y no dejar que mi corazón se cargue de amargura. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos o hospense los unos a los otros sin murmuraciones. Santiago también nos dice, hermanos, no murmuréis los unos
de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, cuando estamos murmurando, estamos juzgando. Pero no hemos hablado todavía con la otra persona, no sabemos qué pasa. ¿Cuál es una de las herramientas? Siempre demos el beneficio de la duda. No demos las cosas por sentadas, demos el beneficio de la duda. Significa que, bueno, tengo que aclarar este asunto con la persona. No lo demos por sentado, uy, sí, lo hizo así o lo dijo así. No, demos el beneficio de la duda. Ahora, en este punto, ¿cómo estamos? Tomemos un tiempo, pensemos delante de Dios. ¿Cómo está mi vida con respecto a la murmuración? Pongámonos ante el Señor un momento y pidámosle su ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos va mostrando qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, volvamos. Primer punto, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos? Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, ¿verdad? El segundo punto, no murmuremos. ¿Estos puntos son para qué? Para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, o sea, de esa relación personal que tengo con Dios. Tercer punto, vayámonos entonces a Filipenses 2:16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En otra versión dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Y en otra versión dice, manteniendo firme el mensaje de vida. ¿Qué significa para ustedes asidos? Mantenerse firme, ¿qué significa? Como uno se imagina, por eso la imagen de estoy, no me suelto, ¿cierto? ¿Ustedes han tenido experiencia de algo que ustedes tienen que aferrarse y no soltarse? Muchas. Yo tuve un sueño hace muchos años. Yo se lo contaba a Héctor porque fue un sueño, de esos sueños raros que lo impresionan a uno, ¿no? Y yo me soñé que había mucha gente y estábamos al lado de un lago. Y había mucha gente, el piso por donde yo andaba era ropa sucia. Eran mucha ropa, eran como bultos, ese era el piso y a mí me impresionaba. Y el agua del río era un agua sucia, era un agua negra. Y en el sueño yo sabía que tenía que pasar al otro lado, pero yo no sabíamos cómo. De un momento a otro, y yo iba con Héctor, de un momento a otro le decía yo a Héctor, en el sueño, vino como un viento, como un movimiento y algo me arrancó a mí y me llevó directamente casi que a ese río. Pero para pasar ese río de un lado a otro había un cable y de ese cable era de esos que uno se agarra así. Y entonces yo no sé por qué el viento me llevó allá y terminé en ese cable. Y yo me puse a rogarle al Señor, Dios, ayúdame porque yo no tengo fuerza. Yo le decía, mis muñecas son muy débiles. Si ustedes miran, mis manitas son muy delgaditas. Y yo decía, yo no tengo fuerza. Y yo me agarraba de ese cable y le decía, solo tú me sostienes. Pero fue como una angustia decirle, solo tú me ayudas. Por favor, que yo no me suelte de ti. Y yo levantaba mis piecitos y como que me encogía porque yo no me quería ensuciar de esa agua sucia que había. Y fue un sueño tan impactante. Y lo lindo es que pasé al otro lado y cuando llegué al otro lado le di las gracias al Señor porque yo sabía que no había sido yo no tengo fuerzas en las manos. Entonces dije, fuiste tú, Señor. Eso ha sido algo que usted tiene que agarrarse y no se suelta. ¿De qué nos está diciendo aquí este punto? ¿Asidos de qué? De la palabra. De la palabra. ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesús. En el principio era el verbo o la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando vino
la parte de la transfiguración y que se aparecieron Moisés, Elías y Jesús, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo a él. Entonces, otra manera que la Escritura misma nos está diciendo para ocuparnos de esta dicha, de esta salvación, de lo que tenemos en nuestra relación con Dios es la palabra. Es oír la voz de Dios, escucharlo a Él. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. En Reina Valera dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos está diciendo, es la palabra la que nos va a guiar, la que nos va a dirigir, la que nos lleva hacia Dios. En Proverbios dice, guarda siempre sus palabras, esas palabras de Dios en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. ¿Qué nos dice Juan 10 de las ovejas? Dice, las ovejas conocen y oyen la voz ¿de quién? De su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor Jesucristo. Por eso es importante que no pase ningún día sin que estudiemos la palabra. Y por eso nosotros aquí, a través de CIPEP, ayudamos a que la gente tome su devocional diario, esté involucrado en la palabra, porque no es solamente ir a leer, no hay nada mejor que estudiar versículo a versículo, siguiendo como una guía, una dirección. Y con esa actitud, algo que le digo yo a los estudiantes de CIPEP, esto no se trata simplemente ni de pasar cursos, ni de llenar el libro, es que cuando yo me siento a hacer la tarea, mi texto principal es la Biblia y voy a cada escritura con la actitud de decirle, Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres decir a mi vida? Es la forma como debemos leer la escritura. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué tienes para mí? Así que con respecto a la palabra, ¿estamos oyendo la voz de Dios? Tomemos nuevamente un tiempo en silencio. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Cuán frecuente estoy oyendo la voz de Dios en mi vida? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al estudio de la palabra? Es el que me habla, es oír los pasos del Señor. ¿Cómo estamos con respecto a ese punto? Muy bien, ¿cuántos vamos? El primer punto es ¿cuál? Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El segundo punto es no murmuréis. Muy bien. El tercer punto ahora es acuérdense, asidos. Me gusta esa expresión, asidos le indica a uno no se suelte, ¿cierto? Cuarto punto. Dice 2:18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otra versión dice, también ustedes alégrense y comparta su alegría conmigo. Y hay una Biblia que se llama Libro Pueblo de Dios, me gusta también mucho esa versión. También ustedes siéntanse dichosos y alégrense conmigo. ¿De qué está hablando? Del gozo del Espíritu Santo en la vida. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde dijimos que estaba Pablo cuando escribió la carta? ¿Será que es fácil estar en la cárcel? ¿Qué creen ustedes? Pues no hemos tenido esa experiencia y yo me imagino que no es nada agradable. Cuando lo encierran a uno en un cuarto o le dicen no se mueva de aquí, no salga de aquí, pues uno ya se siente mal, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo nos invita a que nos alegremos, a que nos gocemos. Pablo sufría, había dificultades, su mantenimiento, por eso los filipenses lo ayudaban, le enviaban ofrenda.
su sufrimiento para que el Evangelio fuera predicado. Decía, hijitos míos por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Tenemos nosotros dificultades? ¿Usted tiene dificultad? Muchas, ¿verdad? La Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cómo entonces estar alegres, estar gozosos en medio de la realidad de la vida? Que no es fácil, decisiones difíciles, sucesos que duelen, cosas que pasan, que nos golpean. Y Pablo dice, para que ustedes puedan cuidar o puedan ocuparse de su salvación con temor y temblor, el cuarto punto es que gozarnos. Muy bien. La misma Biblia nos dice y nos contesta cómo en Filipenses 4. Entonces vayamos a Filipenses 4, capítulo 4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Versículo 5, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, el Señor está cerca. Versículo 6, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Versículo 8, la clave para que seamos gozosos. Versículo 8, ¿qué dice versículo 8? Filipenses 4:8. Dice, no, por último, hermanos, piensen en qué, todo lo verdadero, todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes y en todo lo que merece alabanza. La invitación de Dios es a que miremos qué en los demás. ¿Qué? ¿Qué es lo que generalmente nosotros vemos en los demás? Si nos ponen una hoja en blanco con un punto negro y nos preguntan ¿qué vemos? ¿Qué decimos? Un punto negro. Es la tendencia natural humana. Vemos el punto negro. Pero el Señor nos dice, usted quiere, Pablo nos está recomendando, usted quiere estar gozoso, empiece a ver lo bueno en los demás. Y aparte de dar lo bueno en los demás, cuando hacíamos este estudio en el grupo de los miércoles, porque este sermón nació en el grupo de estudio de los miércoles, cuando decíamos, cuando usted empieza a ver lo bueno en los demás, la Escritura también nos dice que seamos agradecidos. ¿Ha usted dado gracias a Dios por su hermano que está a su lado? Mire a ver quién está a su lado. ¿Ha dado gracias a Dios por su hermano que está a su lado? ¿Ha dado gracias a Dios por sus hijos? ¿Ha dado gracias a Dios por su esposo o su esposa? ¿Ha dado gracias a Dios por su vecino? Hemos dado gracias a Dios por la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Damos gracias cuando reconocemos lo bueno, lo hermoso, lo digno de alabanza, lo loable. Si no vemos nada bueno, pues no hay de qué dar gracias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave que el apóstol nos está diciendo para tener una vida plena en esa relación que Dios nos ha llamado? Dice, seamos gozosos, pero ese ser gozoso, nuevamente todo está unido, es Cristo actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo, y es Cristo el que me ayuda a ver lo bueno, y cuando yo veo lo bueno, doy gracias. El otro día estábamos en una charla con los jóvenes y nos decían, nosotros ¿qué damos por sentado? Nos pusieron en la hojita, ¿usted qué da por sentado? ¿Cierto que damos muchas cosas por sentado? Nos levantamos sin ningún problema, tenemos la comida, tenemos el trabajo, todo lo damos por sentado. Se trata es de darle gracias a Dios por cada detalle de la vida. Aún, nos dice la Escritura, por los problemas, las dificultades.
ahí viene el gozo. De esa manera nos podemos alegrar. Porque no se trata de ser cínicos en medio de un mundo difícil y en medio de la realidad que vivimos, ¿cierto? Pero cuando vemos lo bueno y cuando somos agradecidos, puede estar el gozo en mi vida. Así que la clave es pensar en lo bueno, ser agradecidos y el gozo viene a nosotros. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cómo estamos con respecto a ese punto? ¿Qué estoy viendo en los demás? ¿Estoy viendo la obra de Dios? ¿Tengo cosas por qué agradecer? Hermanos, ¿ustedes tienen algo por qué agradecer hoy? Mucho, ¿verdad? Tenemos mucho por agradecer. Jesucristo mismo, dice la Escritura en Hebreos 2, donde dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, con el gozo fue a la cruz. ¿Por qué? Otra escritura dice, no fue con el gozo, sino con lo que él sabía que venía como resultado. La entrega de Cristo fue dolorosa, ¿qué creen ustedes? Él sabía. Leemos lo de la oración en Getsemaní, esa angustia. Él sabía lo doloroso que era y sin embargo lo hizo con gozo. ¿Cómo está su vida? ¿Con gozo? Piense pues. ¿O nos estamos quejando todo el tiempo? ¿No tenemos que agradecer? ¿Cómo estamos viviendo? Muy bien. Repasemos los 4 puntos, porque solamente son estos 4 puntos. ¿Cuál es el tema de hoy? Ocuparnos de nuestra salvación, de esa relación con Dios, de la condición de hijos salvos que ya somos, del llamado que tenemos. Y entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Quién lo produce? Dios produce el querer como el hacer. Es creerlo, hermanos. Si usted está desanimado y siente que no está haciendo, dígale, Señor, tú lo dijiste que lo ibas a hacer en mí, ¿cierto? Todo el tiempo ser consciente de esta realidad. Segundo punto, ¿cuál fue? No murmuremos. ¿Por qué? Daña las relaciones. Que nuestras relaciones sean sin murmuración, como dice la Escritura, para que estemos bien, para que nos honremos. Ah, sí, Héctor me dice, cuando murmuramos, desanima a otros en su salvación. Muy importante ese punto, sí. Desanima a otros en su salvación. No estamos llamados a eso, ¿verdad? Al contrario, a afirmar a los hermanos. Entonces, segundo, no murmurar. El tercero, ¿cuál es? Asidos de la palabra. Y el cuarto, gozaos.